Buenas tardes, mi nombre es Jenary Sánchez, hago parte de la rotación 3561 y junto con mis compañeros hacemos parte del programa de medicina de la Universidad del SINU. El día de hoy, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, estaremos hablando sobre sífilis en gestantes. Siguiente diapositiva. Bueno, la sífilis gestacional es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Es una especie de bacteria compuesta por 8 a 20 espirales enrolladas, lo que le da un movimiento en rotación similar de un sacacorchos. Este microorganismo es una espiroqueta no identificable en tisión de Gram. Siguiente diapositiva. En cuanto a su epidemiología, tenemos que, según las últimas estimaciones de la OMS para el 2012, se calculó que una prevalencia de casi 18 millones de casos de sífilis en adultos, de los cuales 5,6 millones corresponden a personas entre los 15 y los 49 años, entre ellas 930 infecciones maternas que causaron 350.000 desenlaces adversos en las gestaciones, incluyendo 143.000 muertes fetales y 62.000 muertes neonatales, al igual que 44.000 nacimientos prematuros o con bajo peso y 102.000 niños infectados en el mundo. Tenemos que África es el continente más afectado por esta infección y según la Organización Panamericana de la Salud, en 2015 se registraron 22.800 casos de sífilis congénita en América Latina y en el Caribe, en una tasa en aumento de 1,7 casos por 1.000 nacidos vivos. En Estados Unidos han reportado en aumento de 153 en tasas de sífilis congénitas de 2013 a 2017, en un aproximado de 9,2 a 23,3 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Y para el 2017 se reportaron el número más alto de casos en los últimos 20 años, que es de 918 casos. Este incremento coincide con el aumento de las tasas de sífilis primaria y secundaria entre las mujeres durante el mismo periodo. Tenemos que la meta de la OMS es reducir la incidencia de sífilis congénita a menos de 0,5 casos por 1.000 nacidos vivos. Para esto es necesario detectar y tratar más del 95% de las gestantes con esta infección. Siguiente diapositiva. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que para adquirir la infección, tenemos como factores de riesgo tener múltiples compañeros sexuales, el no uso de preservativos, bajo nivel educativo y social, el uso de sustancias psicoactivas o alcohol, las cuales pues limitan tomar medidas acertadas sobre las prácticas sexuales, ser menor de 19 años y empezar una vida sexual, falta de vivienda. Siguiente diapositiva. En cuanto a la transmisión, tenemos que hay varias formas de transmisión, pero la mayoría se producen por contacto sexual, pero esto debe existir una relación de piel o mucosas. También se puede contraer en algunos casos de transmisión por productos sanguíneos infectados. También tenemos que las mujeres embarazadas son más propensas por la presencia de heteropión cervical, friabilidad de las mucosas e hiperemia. Tenemos que la transmisión vertical, la que se da de madre a hijo, ocurre principalmente luego del primer trimestre de la gestación, especialmente entre la semana 16 y 28, dependiendo del estadio de la infección materna y del tiempo de exposición a la infección. También tenemos que la transmisión congénita de sífilis puede ser primaria en un 70%, secundaria en un 90 a un 100% y latente temprana en un 30%. Tenemos que la latente tardía disminuye alrededor del 20%. Tenemos que la sífilis no se transmite por la lactancia materna a menos que haya una lesión en la mama. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la sífilis congénita se debe a la infección de Treponema pallidum, que esta ingresa a través de la mucosa de la piel al contacto sexual luego de que éste se replica y se disemina a través de los canales y ganglios linfáticos en cuestiones de horas o días. Tenemos que después de este tiempo se disemina por completo, llegando a atravesar la placenta y afectar el feto, causando una infección congénita. Tenemos que la transmisión placentaria es la vía más común. Tenemos que la infección neonatal puede seguir después del contacto con espiroquetas a través de lesiones en el parto o a través de las membranas placentarias y que el periodo de incubación es de 3 a 4 semanas, dependiendo de los factores del huésped y del tamaño del inóculo. También tenemos que pueden ocasionar aborto en el primer trimestre, la muerte del feto en el segundo y en el tercer trimestre o una sífilis congénita. También que casi la mitad de los niños infectados con sífilis mientras están en el útero mueren poco antes o después del nacimiento. Y que las mujeres con más probabilidad de tener hijos afectados son las no tratadas con sífilis primaria, secundaria o latente precoz, ya que en muchos casos las mujeres afectadas no presentan manifestaciones que sean visibles. Siguiente diapositiva.
Bueno, acá mi compañera Daniela les va a seguir profundizando acerca de las manifestaciones clínicas de la sífilis en gestantes. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la sífilis en gestantes, vamos a hablar principalmente en las manifestaciones que se van a dar en la sífilis primaria. Aquí vamos a tener la aparición del chancro, que va a ser una úlcera genital no dolorosa y esta se va a desarrollar en el sitio de la inoculación. Esta se presenta de 10 a 90 días después de la exposición. Como vemos, esta es una lesión solitaria, tiene un borde elevado y es firme, una base ulcerada suave y roja, pero esta no va a tener pus. Esta, si no se trata, va a sanar alrededor de 3 a 6 meses si deja cicatriz, y si hay lesiones múltiples, empieza pues en mujeres coinfectadas con VIH. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones de la sífilis secundaria, aquí estas van a aparecer de 3 a 6 meses después de la aparición del chancro, que va a ser la primera manifestación, y aquí va a haber una diseminación de espiroquetas para afectar múltiples sistemas de órganos. Aquí van a aparecer síntomas como son las anomalías dermatológicas en hasta el 90% de las pacientes, y se va a observar, como vemos en las imágenes, la erupción macular difusa, no poriginosa, las lesiones de tipo Diana, que estas van a ser plantares y palmares. Aquí mismo pues vamos a tener los condilomas, que son las pápulas y nódulos de color carne que se van a encontrar en el perineo y en el área perianal, perdón. Y estas van a estar llenas de espiroquetas y son altamente infecciosas. Aquí la mayoría de las pacientes que tienen esta sífilis secundaria van a expresar síntomas como mialgia, fiebre, linfadenitis, compromiso neurológico, alopecia, y menos frecuente va a haber un compromiso renal, hepático, óseo o esplénico. Siguiente, por favor. En cuanto a la sífilis latente, esta se va a desarrollar cuando la sífilis primaria o la secundaria no se trata. Y esta se puede dividir en precoz, que se da dentro de un año de la infección, y la tardía, que se da pues después del año de la infección. En esta etapa, los síntomas anteriormente mencionados van a desaparecer, pero la serología va a permanecer elevada, y las mujeres embarazadas, que son nuestras pacientes de interés, van a transmitir la infección a sus fetos. Siguiente, por favor. En cuanto a la sífilis tardía, esta también se va a conocer como sífilis terciaria o neurosífilis, que aparece entre los 3 a los 20 años después de la primoinfección, en un 15 al 20% de los pacientes no tratados, y esta se puede manifestar en cualquier momento de la infección, y con el uso del antibiótico, pues esta etapa se ha vuelto pues muy rara. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener como un resumen de lo que se va a dar en las etapas, el tiempo y pues los resultados de las pruebas que se van a dar en la sífilis. En cuanto al resultado de la BDRL, en los primeros 21 días va a estar negativa. En la sífilis primaria esta se va a hacer positiva, en la secundaria va a ser positiva, va a haber dilución elevada, en la latente o precoz va a haber una dilución baja o alta. Estas anteriormente mencionadas son hasta el primer año. Ya luego, después de un año, vamos a tener la sífilis tardía, que esta va a haber una dilución baja. Esta va a ser positiva o se va a hacer negativa. En la sífilis terciaria va a ser positiva, luego se va a dar la dilución, esta va a bajar o se va a volver negativa. En cuanto a la transmisibilidad sexual, en los primeros 21 días pues no va a haber, en la sífilis primaria sí, y asimismo en la sífilis secundaria, en la precoz, en la tardía, pero en la terciaria no va a haber transmisión. En cuanto al riesgo de neurosífilis, no va a haber riesgo en los primeros 21 días, y ya luego, pues a partir del año hasta después del año, pues va a haber el riesgo de padecer neurosífilis. En cuanto al riesgo de transmisión vertical, en los primeros 21 días no va a haber, ni en la sífilis terciaria, mientras que en la primaria, la secundaria, la latente precoz y la latente perdida sí va a haber riesgo de transmisión. Entonces aquí el objetivo del diagnóstico y el manejo precoz en el embarazo es evitar pues el contagio fetal. Siguiente, por favor. Y aquí mi compañero Jesús Martelo les va a continuar hablando sobre la transmisión vertical.
Muy buenas tardes. Como me presentó mi compañera, mi nombre es Jesús Martel y a continuación un poco de sífilis congénita y la transmisión vertical. Pues esta transmisión vertical se refiere al paso de la madre a su feto de un agente infeccioso a través de la placenta durante el trabajo de parto o el parto o mediante la lactancia materna. Las manifestaciones dependen de la severidad de la infección, la carga treponémica, al momento evolutivo de la enfermedad en que ocurrió el paso transplacentario, tratamiento recibido por la mujer embarazada y la edad gestacional al momento del contagio. Continúa, por favor. Bueno, durante el primer trimestre, el microorganismo puede cruzar la placenta en el primer trimestre, siendo causa de aborto. En el segundo trimestre, la infección por sífilis puede causar malformaciones fetales, hidrox fetal o muerte fetal. Y en el tercer trimestre, la infección al final del embarazo se asocia más que todo a parto prematuro, muerte fetal in útero o en el periodo neonatal precoz. Sigue, por favor. Bueno, están clasificadas según su cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas pueden categorizarse en 4 puntos, por decirlo así. 1, aborto o mortinato, que ocurre en más de la mitad de los fetos infectados. El segundo punto es que sea multisistémica, es poco frecuente. Tercero, oligosintomática, cursa con un cuadro oligosintomático, por lo que es subdiagnosticado, suele manifestarse entre los primeros 6 meses de vida y se sospecha ante alteraciones óseas, rinorrea, seremática y lesiones cutáneas descamativas. Y cuarto es que sea asintomática, es la forma más frecuente, el 60% de los recién nacidos infectados son asintomáticos hasta 3 a 8 semanas después del nacimiento. Continúa, por favor. Manifestaciones clínicas de la sífilis en neonatos. Bueno, esta es sífilis congénita precoz. Los signos y síntomas de sífilis congénita aparecen dentro de los primeros 2 años de vida, simulando un cuadro séptico multisistémico. La mayoría de los niños presentan rinitis sifilítica o algún tipo de erupción cutánea con compromiso de numerosos u otros órganos. También puede presentarse bajo peso al nacer, anemia, plaquetopenia, ictericia, hepatoesplenomegalia, lesiones mucocutáneas, óseas, renales, neurológicas, entre otras. Sigue, por favor. Y la sífilis congénita tardía, pues se manifiesta después de los 2 años de vida, pero más frecuentemente en la pubertad. La manifestación clínica puede variar desde niños completamente asintomáticos a otros que presenten cuadros similares a la sífilis terciaria adulta. Puede manifestarse como cualquier combinación de, por ejemplo, podemos encontrar la triada de Hutchinson, opacidades corneales, atrofia óptica, nariz en silla de montar, entre otros. Y ya la neurosífilis, que puede aparecer tanto precoz como tardíamente, incluso es posible que no presentes síntomas ni signos neurológicos, y se pueden encontrar síntomas tempranos como alteración en los pares craneales, meningitis, convulsiones, miopatías, alteración del estado mental, síntomas auditivos y visuales, o síntomas tardíos como demencia, ataxia y disfunción de esfínter. Sigue, por favor. A continuación, mi compañera Valentina les va a estar hablando acerca de casos probables, confirmados y reinfección. Bueno, continuando con sífilis congénita, voy a hablar acerca de algunas definiciones. Primero, caso probable que pues este corresponde a toda mujer en embarazo, en posparto y en posaborto en los últimos 40 días con o sin manifestaciones clínicas de sífilis. Entonces, con una prueba treponémica rápida positiva que no haya recibido tratamiento adecuado para la sífilis de acuerdo a su estadio clínico durante la presente gestación. En todos los casos se debe solicitar prueba no treponémica, la cual debe ser reportada en disoluciones. Por segundo, vamos a hablar sobre el caso confirmado, que corresponde a todas las mujeres en embarazo, en posparto o posaborto en los últimos 40 días con o sin manifestaciones clínicas de sífilis, con una prueba rápida positiva acompañada pues de una prueba no treponémica positiva a cualquier dilución que no haya recibido tratamiento adecuado para la sífilis con su estadio clínico durante la gestación o que tenga una reinfección no tratada. Y por último vamos a hablar de reinfección, que pues esta corresponde
a toda mujer en embarazo, en posparto o posaborto en los últimos 40 días que haya recibido tratamiento completo para sífilis y presente durante el seguimiento clínico o serológico la aparición de lesiones compatibles en genitales o en piel, o pues también un aumento en los títulos de las pruebas no treponémicas de 4 veces o de, pues, de dos diluciones con pues, respecto a la prueba no treponémica inicial, o también que en 6 meses después de un tratamiento adecuado para la sífilis primaria y secundaria, los títulos de las pruebas pues, no treponémicas no desciendan 4 veces o 2 diluciones o luego de 2 meses para la sífilis latente. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico. Aquí se debe hacer tamizaje a todas las embarazadas durante el primer control del embarazo. Las pruebas serológicas pues, se deben hacer en el primer control, repiten en el tercer trimestre y nuevamente en el momento del parto. Entonces, los métodos de estudios, primero vamos a tener la microscopia de campo oscuro. Aquí vamos a visualizar las esqueroquetas vivas que requiere ser realizado por una persona entrenada y tomar las muestras de una lesión activa. Como segundo, vamos a tener los anticuerpos fluorescentes. Aquí pues vamos a detectar el microorganismo, pero requiere equipo especializado. Pasa, por favor. Bueno, continuando, vamos a tener el test no treponémico, que aquí esto es el Laboratorio de Infecciones de Enfermedades Venéreas, BTRL, y Regina Plasmática Rápida, RPR. Es el método pues, de tamizaje para la población general, y pues ambas técnicas miden anticuerpos, tanto IgM e IgG, producidos en respuesta a una infección con el treponema, y pues el material liberado por las células propias dañadas. Aquí pueden presentar falsos positivos en respuestas a vacunación reciente, también en enfermedad febril y el embarazo mismo, enfermedades autoinmunes como VIH o tuberculosis, y pues el abuso de drogas por vía intravenosa. También encontramos el lupus eritematoso sistémico, el envejecimiento, la lepra, cáncer como tales. Todos ellos sirven como fuente potencial de resultados falsos positivos. Pasa, por favor. Bueno, continuando. Si el BRL sale positivo, se realiza el RPR. Entonces aquí vamos a identificar la infección y aclarar el estudio de la enfermedad. Este suele ser positivo de 1 a 2 semanas después de la aparición del chancro, o sea, varias semanas después de la primoinfección, por lo que puede ser negativo en la sífilis primaria. En una persona sana que nunca ha presentado sífilis, siempre debe ser no reactivo. Por otro lado, en un recién nacido, BDRL y RPR, un resultado negativo en un recién nacido no descarta totalmente la infección, ya que se puede haber infectado muy tarde en el embarazo y no haber desarrollado pues anticuerpos ante un resultado negativo. Si la sospecha persiste, se debe repetir cada mes por 6 meses. Y pues si el resultado es positivo, no asegura que el recién nacido presente sífilis congénita, pero pues esto se explica porque puede ocurrir traspaso de IgG materno treponémico y no treponémico al feto, con posibles falsos positivos para esta prueba, y los títulos positivos no deben exceder pues, los de la madre y deben negativizarse en las semanas siguientes, y ya a los 3 meses se debe obtener un BDRL no reactivo con desaparición de los anticuerpos a los 6 meses de vida. Entonces, orienta a la sífilis congénita el que los valores de recién nacido continúen en aumento con el transcurso de las semanas y que sean mayores que los de la madre. Entonces, esto ocurre en el 2/3 de los casos, y en esta enfermedad el BDRL suele ser reactivo por lo menos 2 diluciones mayores a la que la madre. Pasa, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca ahora del test treponémico. Este es el FTA-ABS, que es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Y también tenemos el TPI, que es aglutinación pasiva de las partículas de T-palidium, y el MHATP y el ELISA,
Cada una pues, de estas pruebas serológicas tiene limitaciones pues, que incluyen resultados falsos positivos o negativos, y pacientes con test no treponémicos positivos deben ser evaluados con estos métodos para asegurar el diagnóstico. El más usado es el PTA-ABS, que pues, es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, siendo pues, el primero en volverse positivo. Por lo general permanece siempre positiva durante toda la vida, independientemente del tratamiento, por lo que no son útiles para evaluar respuesta a la terapia, y las pruebas treponémicas no tienen validez diagnóstica para recién nacido. Y también diagnostican sífilis congénita solo cuando son positivos después de los 12 meses de vida. Pasa, por favor. Bueno, ahora les va a hablar mi compañera Nicole Martínez, que continuará hablando del diagnóstico. Bueno, buenas tardes. En cuanto al diagnóstico después del diagnóstico materno se va a realizar una evaluación ecográfica para los fetos. Cuando es por encima de las 20 semanas de gestación, se hace para buscar los signos de sífilis congénita, como son la hepatomegalia, engrosamiento de la placenta, hidramnios, ascitis, hidropesia fetal y las mediciones elevadas de la velocimetría. El Doppler de la arteria cerebral media pues van a ser indicativos de infección fetal. Y cuando es por debajo de 20 semanas de gestación, el tratamiento pues va a ser altamente exitoso y los hallazgos ecográficos van a ser muy raros. Siguiente. Bueno, aquí esta tablita nos muestra un resumen del diagnóstico de la sífilis en embarazadas, que fue básicamente lo que nos mencionó la compañera Valentina hace un momento, que resume el diagnóstico de la sífilis primaria, secundaria, sífilis latente precoz, sífilis latente tardía y sífilis terciaria. En cuanto a la sífilis primaria, tenemos que en cuanto al diagnóstico va a ser el BDRL positivo y pues va a tener clínica de chancro sifilítico. En la sífilis secundaria, el BDRL positivo por encima de 1.4 y lo que son la absorción de anticuerpos por treponema fluorescente va a ser positiva, y el compromiso, pues también en la clínica va a ser compromiso mucocutáneo. En cuanto a la sífilis latente precoz, la BDR positiva, la absorción de anticuerpos de treponema fluorescente también va a estar positiva, pero va a haber ausencia de signos y síntomas en los últimos 12 meses. Aquí podemos encontrar una seroconversión o aumento de la RPR por encima de 2 diluciones, síntomas de sífilis primaria o secundaria, el contacto sexual con la pareja que tuvo sífilis, ya sea primaria, secundaria o latente precoz. En cuanto a la sífilis latente tardía, pues van a estar la BDRL positiva, diluciones bajas de absorción de anticuerpos pues de treponema fluorescente, o van a estar positiva en ausencia de síntomas y signos con alguno de los siguientes en más de 12 meses, ya sea seroconversión o contacto sexual con pareja con sífilis. Y por último, pues la sífilis terciaria, que va a ser la clínica evidente de la sífilis terciaria, el BDRL, la absorción de anticuerpos por treponema fluorescente o MHA treponema positiva. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que pues la terapia contra sífilis durante el embarazo se va a administrar para poder erradicar la infección materna y prevenir o tratar la sífilis congénita, que pues debe ser prevenida oportunamente pues con el feto en el útero. Bueno, aquí el tratamiento de elección durante el embarazo va a ser la penicilina benzatina, que va a ser altamente efectiva para la infección materna temprana. Siguiente. Bueno, en cuanto a la sífilis congénita, tenemos que las dosis que se indican pues van a ser en la sífilis primaria y secundaria. El periodo pues va a ser latente precoz en menos de 1 año de duración y se va a administrar penicilina benzatina 2.400.000 unidades internacionales en una sola inyección vía muscular, pero se puede recomendar que se le administre una segunda dosis de penicilina benzatina 1 semana después de las dosis iniciales. Entonces sería por 2 semanas, 2 dosis. Después ya del tratamiento de la sífilis primaria y secundaria, pues las pruebas serológicas a los 3 y 6 meses por lo general van a confirmar una disminución
de 4 veces en las concentraciones de VDRL o RPR, debido a que pues las concentraciones de VDRL no corresponden de manera directa con las concentraciones de RPR. Se va a recomendar un consciente pues de la misma prueba para la vigilancia. Cuando hay un fracaso con el tratamiento o hay una reinfección, pueden carecer pues de esta disminución esperada, y para algunas pacientes tratadas con éxito aún pueden presentar concentraciones positivas o persistentes de muy bajo nivel, que estas se van a conocer como serofats, que pues ya en este estado es más probable ya en personas mayores y aquellos con etapas de sífilis avanzada. En cuanto a la sífilis latente tardía, pues esta va a ser más de 1 año de duración. Se va a manejar con penicilina benzatina, 2.400.000 unidades internacionales vía intramuscular, y esta pues ya sí va a ser semanalmente para 3 dosis, es decir, serían por 3 semanas consecutivas, 1 dosis cada semana. Siguiente. Bueno, y en la sífilis latente de duración desconocida, esta se va a tratar exactamente igual como si fuera sífilis latente tardía, que va a ser también 2.400.000 unidades internacionales por vía muscular por 3 semanas. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las mujeres con antecedentes de alergia a la penicilina, esta se puede presentar como una alergia sistémica tipo 1, que va a presentar edema angioneurótico, urticaria generalizada, un choque anafiláctico o una dificultad respiratoria. Esta pues se deberá aplicar dosis de penicilina benzatínica, pero previa a la desensibilización, y pues ya esto se hace como en la técnica que esté en la paciente, y se va a hacer con penicilina potásica, perdón, de vía oral con 3 diluciones de 14 dosis cada minuto en un tiempo total de aproximadamente 3 horas o 25 minutos, o pues mediante las pruebas cutáneas para confirmar el riesgo de anafilaxia mediada por la inmunoglobulina E. Si esto se va a confirmar, pues se recomienda la desensibilización de la penicilina, y pues ya luego se sigue con el tratamiento de la penicilina benzatina normalmente. La siguiente. Bueno, a continuación mi compañero Carlos les va a explicar sobre el esquema de la desensibilización oral para las personas alérgicas con la penicilina. Bueno, muy buenas tardes. Les voy a hablar sobre el esquema de sensibilización oral para personas alérgicas a la penicilina. Entonces, esto hay que hacerlo pues antes de que a una persona se le administre una penicilina. Entonces, aquí vemos que la primera solución, pues la preparación, como mencionó mi compañera, se hace con 1 mililitro de penicilina B potásica, 80.000 unidades más 79 mililitros de agua. Entonces, aquí vamos a tener las primeras 7 dosis. En total van a ser 14 dosis. Entonces, en la primera dosis, las unidades que vamos a suministrar son 100. O sea, la dosis administrada en total va a ser 100. En la segunda dosis, vamos a administrar 200 unidades. Entonces, la dosis administrada en que hemos hecho en total van 300 dosis administradas. En la tercera dosis, pues ya vamos a administrar 400 unidades y ya vamos a llevar dosis administradas, pues 700. Y así sucesivamente. En la segunda solución, pues la vamos a preparar con 2 mililitros y 160.000 unidades internacionales. Entonces, aquí vamos a tener la octava, la novena y la 10ª dosis. Y aquí vamos a suministrar en la octava dosis 12.000 unidades y vamos a llevar en un total, pues con las dosis anteriores, de 24.700 dosis administradas. En la novena dosis vamos a administrar 24.000 unidades y vamos a llevar 48.700 dosis administradas a nuestra paciente. En la 10ª, pues vamos a administrar 48.000 unidades y vamos a llevar en un total de dosis administradas de 96.700 unidades. Y en la tercera solución, pues vamos a utilizar una solución comercial de 80.000 unidades por mililitros sin diluir. Y aquí vamos, en la dosis número 11, vamos a suministrar 80.000 unidades y vamos a llevar en dosis administradas en total, pues con las anteriores que le hemos suministrado a nuestra paciente, de 176.700 unidades. En la dosis número 12 vamos a suministrar ya pues 80.000 unidades sin diluir. O sea, vamos a tener en total administradas 336.700 unidades.
Y pues por último, en la dosis número 14, aquí vamos a tener ya con nuestra paciente una dosis administrada de 1.296.700 unidades. Y aquí nuestra paciente pues ya va a estar desensibilizada para pues penicilina. Entonces, seguido a esto, pues vamos a tener en cuenta pues la reacción de Harris-Hersheimer, que pues se da después del tratamiento a las primeras horas posterior a la administración del antibiótico. Entonces, aquí se va a producir por la liberación de antígenos pues tras la destrucción de la bacteria. El cuadro pues va a consistir brevemente en fiebre leve, ya sea leve o moderada. Nuestra paciente va a presentar malestar general, nos va a referir cefalea, mialgias, artralgias, escalofríos, sudor. Ya pues va a aparecer una aparición de un rash de sífilis secundaria, como lo mencionaron mis compañeros, por primera vez, o exacerbación de lesiones mucocutáneas. Entonces puede pues causar disminución de movimientos fetales, desaceleraciones tardías, esto lo vamos a observar en monitoreos fetales que le realicemos a nuestra paciente, e inducir y pues una amenaza de aborto prematuro. También pues hay que manejarlo con analgésicos, antipiréticos e hidratación pues para resolver toda la sintomatología que nuestra paciente nos refiere, y pues se va a resolver espontáneamente en las 24 a 48 horas pues posteriores. Y los síntomas no reaparecen con las siguientes dosis. Y no debe confundirse con la alergia a la penicilina, pues, y más que si ya le hicimos pues todo el esquema que le mencioné de sensibilización a nuestra paciente. Bueno, aquí en esta tabla pues mostramos un resumen según el manejo y la dosificación. Tenemos que en la sífilis temprana utilizamos como tratamiento penicilina G benzatina, 2.4 millones de unidades en una sola inyección, pero algunos recomiendan una segunda dosis una semana después. Y la duración por más de un año, utilizamos la penicilina G benzatina, 2.4 millones de unidades por vía intramuscular semanalmente para 3 dosis. Bueno, para lograr una protección contra sífilis congénita, pues es necesaria cumplir las siguientes condiciones. Como primero, pues tenemos que la paciente debe haber recibido la última dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatina por lo menos un mes antes del parto. Esta es una condición. La segunda condición es, al momento del nacimiento debe existir una disminución de menor o igual 2 diluciones de BRL. En la 3 tenemos que el tratamiento debe haber sido realizado con penicilina benzatina. Y como últimos, pues la pareja sexual debe recibir tratamiento. Entonces, aquí se recomienda administrar el tratamiento para sífilis de duración desconocida, como lo mencionó mi compañera, con 3 dosis de penicilina benzatínica intramuscular de 2.4 millones de unidades, pues semanal. En caso de alergia, se recomienda aplicar doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 2 horas por 14 días. Entonces, si la pareja pues, es diagnosticada y hubo algún contacto sexual ocurrido en los 90 días, la grávida se va a tratar presuntamente para sífilis temprana, incluso si los resultados de las pruebas serológicas pues, van a arrojar negativos. Entonces, todos los pacientes tratados por sífilis deberán tener controles entre 3, 6 y 12 meses. Posteriormente, pues el tratamiento que ya les mencioné, y deben mostrar por lo menos una caída de 4 veces de los títulos de BRL o de RPR, pues ya sea esto en el primer año. Entonces, ante un tratamiento adecuado, los títulos deberán negativizarse o mantenerse pues muy bajos. Si se detecta una embarazada con una prueba no treponémica positiva, la RPR, se indica el tratamiento con penicilina, pues si no es alérgica a la penicilina. Entonces, mientras se recibe el resultado de las pruebas treponémicas, la MHATP. Entonces, esto es porque debido al retraso que va a existir en la obtención de los resultados de estas pruebas confirmatorias, pues por todo el sistema público y por todos los retrasados que se vuelven algunos laboratorios. Tenemos que, pues, el plan de intensificación para la eliminación de la sífilis en Colombia, pues nos muestra que este fue publicado en 2014 y el protocolo de vigilancia de salud pública de 2015 ha considerado la sífilis congénita cuando cumple al menos de uno de los siguientes criterios. Como primero tenemos la clínica sugestiva que pues tenga bajo peso, prematurez, lesiones en palmas y plantas, que tenga un rash de la sífilis como lo hemos visto en las imágenes, hepatoesplenomegalia, rajadez, rinorrea, mucosanguinolenta y hidrofetalis. En el hemograma, pues vamos a encontrar anemia, una reacción leucemoide, son los linfocitos mayores a 35.000, trombocitopenia, pues plaquetas de 150.000 miligramos en recién nacidos a término, conteo celular y entre otros.
En las pruebas de función hepática tenemos las aminotransferasas elevadas e hiperbilirrubinemia directa, pues bilirrubina directa o conjugada. Y en el análisis de esto, pues vamos a encontrar proteinuria, hematuria y cilindruria. Ahora los dejo con mi compañera Chara, que les va a seguir hablando sobre la definición del caso de sífilis. Bueno, continuando con la sífilis congénita, esta pues se define o es más bien cuando el producto de la gestación, ya sea un morteinato o un nacido vivo de la madre con sífilis congénita sin tratamiento o con un tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis congénita, pues sin importar el resultado de la prueba no troponémica, que es la BDRL y la RPR del neonato, se considera tratamiento adecuado para prevenir pues la sífilis congénita. Haber recibido pues al menos una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular aplicada 30 o más días antes del momento del parto. O también todo producto de gestación con prueba no troponémica con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre en el momento del parto, lo equivalente pues a 2 diluciones por encima del título materno. También a todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis durante el embarazo actual, con una o varias manifestaciones subjetivas de sífilis congénita al examen físico o con exámenes paraclínicos subjetivos de sífilis congénita. También pues a todo producto de gestación con demostraciones de troponémica, de troponema pálido, con campo oscuro, inmunofluorescencia u otra coloración o procedimientos específicos en lesiones, secreciones, placenta, cordón umbilical o en materia de autopsia. Paso. Bueno, referente al tratamiento de sífilis congénita en recién nacidos, pues en todo recién nacido que cumpla con las definiciones del caso pues, de sífilis congénita, se le recomienda el uso de penicilina G cristalina, 50.000 unidades internacionales por kilo cada 12 horas por los primeros 7 días de vida. Luego se le van a dar 50.000 unidades internacionales por kilo cada 8 horas por 3 días, más completar pues 10 días. Todo recién nacido expuesto que no cumpla con criterios de sífilis congénita y cuya madre haya sido tratada adecuadamente, se le recomienda aplicarle una sola dosis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades internacionales por kilo como profilaxis. Los CDC de Atlanta y Estados Unidos pues recomiendan que los recién nacidos cuya madre tenga una cicatriz serológica y ellos tengan una prueba no troponémica reactiva, o sea, que asume por paso transplacentario los anticuerpos maternos, sean trasladados de manera profiláctica sean tratados de manera profiláctica con penicilina benzatínica. Si no, pues puede hacerse el seguimiento serológico para verificar así pues la negativización de los títulos. Bueno, referente pues al seguimiento, el seguimiento pues clínico y serológico de los recién nacidos con sífilis congénita se deberá realizar con pruebas no troponémicas cada 3 meses hasta el año de vida para así pues verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones hasta la negativización o hasta tener títulos persistentes bajos en el momento de 2 mediciones separadas utilizando esta misma prueba. Si el recién nacido tuvo compromiso del sistema nervioso central, sí, se debe entonces realizar pues una nueva punción lumbar a los 6 meses para verificar pues la normalización de los parámetros y si hay algún alterado pues debemos repetir nuevamente el tratamiento. Paso. Bueno, referente a la tamización, pues en Colombia la última guía de práctica clínica sobre el tema pues fue publicada en el 2014 y propone pues una estrategia de tamización y diagnóstico para gestantes distinta que se presentará pues la guía avanzada por la resolución 3280 de 2018 que contiene las rutas integrales de atención en salud. Entonces aquí podemos ver este flujigrama que tenemos pues la mujer gestante en control prenatal, le realizamos historia clínica completa con énfasis en enfermedad de transmisión sexual, le realizamos pruebas para sífilis en lugar de atención. Si esta prueba rápida para sífilis no fue positiva, pues se siguen los controles prenatales, se hace prueba rápida para sífilis en el lugar de atención cada trimestre
Y en el momento del parto, pues, en el momento de trabajo de parto, pues, postaborto, así como en la primera consulta en caso de parto domiciliario. Si esta prueba rápida fue positiva, pues tiene historia, revisamos si la paciente tiene historia de alergia a la penicilina o reacción tipo 1. Si sí, pues realizamos desensibilización con penicilina potásica vía oral. Si no, pues tratamos a la paciente con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, aplicada en el mismo momento pues, de reconocer el resultado de la prueba rápida. Solicitamos prueba no troponémica, el ya BDRL o RPR, reportando pues en diluciones. Si esta prueba es positiva, pues ya pues finaliza el tratamiento, y si es positiva, pues tratamos según el estadio. Paz. Bueno, referente a la prevención, la sífilis se contagia por el contacto sexual con alguien que la tiene. Esta se contagia durante el sexo vaginal, anal u oral. La mejor manera de evitar la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual es, en primer lugar, pues la abstinencia, el uso de preservativos, ya que disminuye el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual, y realizar exámenes de transmisión sexual periódicamente. Paz. Bueno, estas fueron nuestras referencias. Y pues con esto damos por terminada la presentación de sífilis en el embarazo, y se le agradece pues a todos los presentes y al doctor Félix Canencia por su tutoría. Muchas gracias.